Ahí está preparando la transmisión. Sí, ahí dice. Sí. Se está transmitiendo. Parece que funciona, Andrés, ¿eh? Ahí está. Bien. Bueno, entonces, nada. Estamos. Perdón la demora, ¿eh? Cualquier cosa. Y ahora, Andrés. Pasale a especialización en evaluación universitaria, el administrador. Make host. Ok. Listo. Chao, suerte, gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao. Bueno, ahora sí comenzamos. Hoy es 6 de julio del año 2020. Estamos reunidos para el coloquio del trabajo final de especialización de Claudia Giosio. Estamos en la carrera de especialización de evaluación universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Esta carrera culmina con un trabajo final que se presenta en un coloquio. Hoy vamos a escuchar la presentación que nos va a hacer Claudia. Después los jurados van a hacer algún comentario, preguntas, y espero que esta producción, esta de las primeras producciones de la carrera, sean de interés para muchos otros. Así que bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar acá presentes. Claudia, tenés la palabra, los demás muteamos, como dicen. Muchas gracias. Yo quisiera compartir la pantalla para compartirles la presentación de PowerPoint. Necesito permiso, me parece. ¿Están viéndola? ¿Se ve? Bien. Bueno, buenas tardes miembros del jurado, doctora Eve, doctora Sonia, y buenas tardes a todos los presentes. En esta tarde les presento mi trabajo final de la carrera de especialización en evaluación universitaria. En este trabajo abordé como tema la evaluación institucional y la demanda de calidad, poniendo la mirada en el desafío de evitar la práctica rutinaria y trabajar en pos de un proceso de mejora continua. Desde mi formación como licenciada en análisis de sistemas y como docente en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde me gradué, decidí asumir el desafío de acercarme a la especialización con la intención de ampliar la mirada y descubrir otros sentidos de la evaluación, además de la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje. Y desde este punto de partida personal y profesional, me pregunté acerca del rol de la evaluación dentro de la propia institución y su relación con la demanda de calidad. En este sentido, y considerando la evaluación institucional como una herramienta para la mejora, me pregunté acerca de cómo llevar a cabo un proceso de mejora continua sin caer en la práctica rutinaria de los procesos y cómo lograr que las instituciones universitarias se comprometan con la evaluación institucional. Busqué encontrar respuestas a estos interrogantes en la vinculación de los procesos de la evaluación institucional con la planificación y la gestión institucional. Delimité el alcance de mi trabajo a las instituciones universitarias argentinas de gestión pública desde la aplicación de la Ley de Educación Superior 24.521 del año 1995. Me propuse entonces explorar qué rol tiene la evaluación institucional en estas universidades, indagar los motivos por los cuales la evaluación institucional no se realiza según lo establecido por la ley, y en función de eso analizar cómo la burocratización y la rutina de los procesos pueden ser un impedimento para la cultura de la calidad. Encuadré mi trabajo como un ensayo académico y recurrí a distintas fuentes bibliográficas, a trabajos de investigación realizados por especialistas en educación, a la normativa vigente, específicamente a la Ley de Educación Superior, y a documentación oficial realizada por la Comisión Nacional de Educación y de Enseñanza y Evaluación Universitaria, la CONEAU.
Consulté mayormente autores argentinos, dado el alcance de mi trabajo y la especificidad que tiene el proceso de evaluación institucional en nuestro país en el marco de la Ley de Educación Superior. Por eso no incorporé fuentes documentales extranjeras, ya que haber trasladado lo que sucede en otros países podría haber adjudicado consecuencias de la evaluación que no se ajustarían a las universidades públicas de nuestro país. El recorrido que pensé para el ensayo fue comenzar contextualizando la evaluación universitaria en Argentina a nivel regional y en el marco de la Ley de Educación Superior y el rol con la CONEAU. Luego consideré la relación entre la evaluación institucional y la demanda de calidad desde la polisemia de los términos educación y calidad. Consideré el sentido de la cultura de la evaluación y la cultura de la calidad en su relación con los procesos de aseguramiento de la calidad y su vinculación con los propósitos de la evaluación institucional, para finalmente considerar la evaluación institucional como herramienta para la mejora, teniendo en cuenta el peligro de las prácticas rutinarias y el sentido de la planificación estratégica. Para abordar el tema de la evaluación universitaria en Argentina es preciso antes situarnos en América Latina en la década de 1990, donde se registró un marcado aumento de la población estudiantil y a su vez también una disminución del gasto público destinado a la universidad y al sistema educativo en general. Se registró entonces, para dar respuesta a esta demanda, un gran aumento de instituciones que se creaban de educación superior, en su mayoría privadas, sin tener un criterio de nivel de calidad y de pertinencia institucional. Entonces, frente a esta diversidad de instituciones de educación superior, se hizo necesario establecer procesos de regulación que tuvieran que ver entonces con la aprobación de estas instituciones nuevas que se creaban y a su vez la revisión de su funcionamiento. Estos procesos de evaluación y acreditación institucional se llevaron a cabo para homogeneizar los niveles de calidad y brindar garantía pública de calidad respecto de las instituciones y sus programas, sus carreras y sus programas. En el año 1995, con la sanción de la Ley Nacional de Educación y posteriormente en el año 1996, con la creación de la CONEAU, se formalizan en nuestro país los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras. Argentina es uno de los primeros países en los que a través de una ley nacional se crea un organismo oficial, la CONEAU, como encargada de administrar el mecanismo de garantía pública de calidad. En un comienzo, tanto la evaluación como la acreditación generó conflictos, tensiones, debido a que se tomaba la amenaza de la autonomía universitaria. Pero esto con el tiempo fue cambiando y en evaluaciones del año 2003 y 2011 de la CONEAU se puede observar que aumentó la percepción de legitimidad de la CONEAU por parte de la comunidad académica, la comunidad universitaria argentina. Es importante destacar que las carreras se acreditan, las instituciones se evalúan. Las carreras se acreditan en función de criterios y estándares que son definidos por el Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades, y en las carreras tienen que ver con la acreditación, tiene que ver fuertemente con el reconocimiento oficial de la titulación y el otorgamiento de su validez nacional. La Universidad de Buenos Aires... Perdón, hago una pregunta, ¿se está grabando esto? No sé. Porque creo que habían dicho que lo iban a grabar. Yo sé que está saliendo en vivo, pero creo que lo iban a grabar. Perdón que te interrumpa, Claudia, mil disculpas. Pero... El encuentro está siendo grabado. Ok, listo, perdón, porque no veía que lo estuviera grabando acá, listo, perdón.
Decía entonces que la Universidad de Buenos Aires en un principio se negó a participar de la evaluación y de la acreditación. De hecho, interpuso un recurso que obtuvo un fallo favorable y quedó exenta de hacerlo, hasta que en mayo de 2001 realizó un acuerdo con la CONEAU y a partir de ahí autorizó a las unidades académicas a la acreditación de las carreras de posgrado. De hecho, en el año 2016 ya se registraban 234 carreras de posgrado acreditadas y 10 de grado, y muchas de ellas ya en segunda convocatoria de acreditación. Pero de la evaluación institucional todavía no la ha realizado. Respecto de la evaluación de las instituciones, está regulado en el artículo 44 de la ley, que establece que las instituciones deben autoevaluarse y evaluarse externamente cada 6 años en las funciones de evaluación, de docencia, investigación, extensión, y en el caso de universidades nacionales, en la gestión institucional. No obstante esta obligatoriedad que establece la ley, la mayoría de las instituciones no la cumplen. Autores como Araujo, Stubri, Nisuani, plantean motivos por los cuales, inclusive Fernández Lamarra, motivos por los cuales no se llevan a cabo, no se cumple con esta obligatoriedad, y plantean entonces que se debe a que la evaluación institucional no forma parte de la práctica sistemática y cotidiana. Asimismo, la evaluación institucional no está asociada ni a recursos, ni a estímulos, ni a incentivos específicos. También plantean, por un lado, la ausencia de instrumentos metodológicos y de especialistas en el área, también una ausencia de políticas, de estrategias político-institucional, de parte de la CONEAU con el Ministerio de Educación para lograr que las instituciones participen. Y asimismo la desconfianza de los directivos respecto de la utilidad de los resultados de la evaluación y el temor a los resultados de la evaluación. Para hablar de la evaluación institucional y su relación con la demanda de calidad, antes es necesario considerar a la universidad como mirarla y comprenderla como una organización, una institución compleja que debe ser analizada desde un marco teórico determinado. Y es menester también abordar primero los conceptos de evaluación y calidad. Entendemos la evaluación como un proceso continuo de carácter sistemático que tiene lugar en un contexto social determinado, usa una metodología y tiene un propósito específico. Esencialmente permite la emisión de juicios de valor, fruto de la comparación de aquello que se evalúa, el objeto y foco de la evaluación, y aquello que sirve de referencia, es decir, el modelo de referencia, que es un elemento sustancial que revela la no neutralidad de la evaluación. Permite definir los procesos y le da una identidad propia a la propuesta. En la evaluación inciden intereses, propósitos, principios propios de los actores sociales, además de considerar las percepciones y los valores propios de cada interacción humana. Entonces es necesario tener en cuenta que detrás de cada evaluación hay intereses. Respecto de la calidad, podemos definirla como una construcción social, no es un concepto unívoco. Se construye entre los actores como fruto de negociaciones y consensos. Varía teniendo en cuenta los intereses de los grupos internos y externos de la institución. Aquí la definición de calidad, las demandas, los indicadores, y los modelos de referencia varían según quiénes son los demandantes de la calidad y cuáles son sus propósitos, ¿sí? Así las demandas del Estado, las demandas sociales, empresariales, de creación de ciencia y tecnología, todo revela la no neutralidad
brindando distintos elementos de referencia. Y bueno, esa comparación permite hacer entonces los juicios de calidad. Necesitamos también definir la cultura de la evaluación y la cultura de la calidad. La cultura de la evaluación se refiere al anclaje de los procesos de evaluación en la institución, a implementar la costumbre de evaluar, dándole la importancia a la evaluación en tanto proceso de cambio y de transformación desde el quehacer cotidiano de la institución. Martínez Nogueira decía que al no existir una única forma de evaluar, construir una cultura de la evaluación permite superar los ritualismos de la evaluación. Respecto de la cultura de la calidad, se construye como fruto de un proceso continuo y permanente de autoanálisis y de darle a la calidad un lugar especial, preponderante dentro de la institución, un valor compartido por todos los miembros de la institución. La evaluación institucional es un proceso, podemos definirla como un proceso continuo de carácter formativo, participativo y consensuado, y requiere un esfuerzo colectivo, es decir, requiere una participación reflexiva de toda la comunidad. Consta de 2 etapas, la autoevaluación institucional a cargo de la propia institución y la evaluación externa a cargo de la CONEAU. En la autoevaluación se considera a sí misma, el objeto de estudio es la propia institución, que puede mirarse a sí misma en un contexto, y entonces puede reflexionar y puede descubrir entonces cuáles son los logros alcanzados y cuáles son los problemas que surgen por el funcionamiento, y todo esto luego se vuelca, se lleva a un informe de autoevaluación que es considerado en la evaluación externa por los pares evaluadores, que son personas ajenas a la institución, que toman este informe de autoevaluación, el proyecto institucional, tienen en cuenta la institución en forma integral, al igual que se hizo durante la autoevaluación, consideran su funcionamiento, su organización, valoran los procesos, los resultados, la inserción social, el contexto histórico, y luego sugieren acciones de mejora, hacen una sugerencia. Este proceso es una fuente para el diagnóstico institucional que permite entonces dar una información valiosa para la toma de decisiones, que permite elaborar un plan estratégico de mejora para poder accionar sobre esas debilidades detectadas. Y el proceso puede ser amenazado por algunos obstáculos. Ahora bien, ¿qué obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos para la institucionalización de los procesos de aseguramiento de la calidad? Bueno, distintos autores consultados y estudios realizados permiten decir que bueno, esos obstáculos pueden ser la gran burocracia del sistema, y eso se ve reflejado en la gran cantidad de requerimiento de información y la carga de trabajo administrativo, y por otro lado, por la pérdida del sentido de las evaluaciones. También lo que se observó es una baja participación y aceptación de la comunidad académica en los procesos de evaluación. Esto a raíz de un alejamiento que muestra que entonces estos procesos no involucran activamente a sus miembros. Y también lo que se observó es la burocratización de la propia CONEAU, que ha ido cayendo en la estandarización de sus tareas y en la rutina, y en la falta de creatividad para fomentar esta cultura de la calidad. La propia CONEAU, en su informe de gestión del año 2010, plantea dentro de los desafíos revisar los instrumentos y procedimientos de la evaluación para evitar la rutinización y burocratización de los esquemas, decía de esa manera. Y esto en respuesta a la crítica que recibía la evaluación, que era considerada como una práctica sumamente formalista y burocrática.
hubo muchos años donde se intentó superar esa tensión entre llevar a cabo los procesos de evaluación para, no como un cumplimiento, como una obligación para cumplir la ley, sino como para, con el interés propio de la mejora, con la intención de la mejora. Bueno, esa tensión todavía no se logró superar, no lo logró tampoco la CONEAU, y se ha visto eso en la cantidad de evaluaciones que han surgido en 21 años de estudio que se hicieron. Por ejemplo, de 105 instituciones que estaban en condiciones de hacer una evaluación externa, 16 nunca la hicieron. De las 89 restantes, solo 60 hicieron una única vez la evaluación institucional en 21 años, y 29 instituciones solamente la hicieron 2 o más veces. Entonces, la cultura de la calidad es como... tiende a decaer, a desvanecerse, en tanto el cumplimiento de los procedimientos y de los procesos sea por obligación y no con la intención de la mejora. Bueno, conforme a las ideas expuestas, retomo los interrogantes que planteé al inicio. Y lo que digo es que para asumir este desafío, las instituciones universitarias necesitan recuperar el sentido de la evaluación, en un diálogo reflexivo sobre su rol como parte de una construcción colectiva. Necesitan que la cultura de la evaluación y la cultura de la calidad formen parte de la cultura institucional. Y esto... en este sentido, la evaluación institucional se constituye como una herramienta para la mejora que guía el proceso de toma de decisiones. Y en función de una visión compartida del camino a seguir, para llegar a alcanzar esas metas propuestas. Es parte de una planificación y de una gestión estratégica que potencia la autonomía y clarifica el rumbo de las instituciones. Que una institución logra mejorar cuando puede problematizar su realidad, cuando se anima a buscar soluciones, cuando puede lograr consensos para lograr hacer realidad los cambios. Y de esta forma avanza y aprende y transforma esas prácticas estereotipadas y rutinizadas en prácticas que incluyan su propio aprendizaje. Y este aprendizaje se da a través de una autoevaluación real, reflexiva, y que requiere esencialmente la participación y compromiso de todos los miembros de la institución. Así que la institución se convierte de esta manera en una comunidad que aprende de sí misma y de sus procedimientos. Estas respuestas a los interrogantes que me planteé al principio, lejos de cerrar el tema, abren el camino a nuevos interrogantes. O sea, no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida, que es lo que me propuse yo con este trabajo, que sea un aporte más para poder seguir pensando. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención y aprovecho este momento, si me permiten, también para agradecer a la doctora Eberrold como directora y como docente de la carrera por su presencia real en la virtualidad. Y también agradezco especialmente a la doctora Sonia Araujo, que como tutora me acompañó y asesoró con generosidad y con calidez. Agradezco a los docentes de la carrera y a mis compañeros en este ámbito de estudio virtual. Y finalmente le agradezco a mi familia por su amor y apoyo incondicional, y le agradezco a Dios que me permitió llegar hasta este momento. Gracias. Claudia, sinceramente, muchísimas felicitaciones. Yo te dejo ahora, te felicito por el esfuerzo, por el trayecto y por ser la primera. Gracias. Ahora el jurado
va a charlar con vos. Podemos dar la palabra a Liliana para empezar. ¿Te parece, Liliana? Bueno, muy clara tu exposición, Claudia. Tomaste los aspectos centrales que ya habíamos leído en tu trabajo. Y yo me quedo pensando con tus últimos interrogantes y con algo que vos planteaste cuando decís necesitamos, algo así dijiste, ¿no? Necesitamos como recuperar esa cultura de la evaluación que va atada a una cultura de la calidad o algo parecido. Fue tu afirmación. Y la pregunta que yo me hago es, a ver, obviamente que no estoy preguntando desde un lugar prescriptivo, pero ¿cómo te imaginás vos, flamante especialista en evaluación, que podríamos generar ese camino para la mejora? Porque todos los que hemos participado de algún otro modo en estos procesos de evaluaciones institucionales, vemos que tendemos más a la burocratización que a una cuestión como la que vos estás planteando. Sí, yo pienso que eso podría ser como punto de partida abrir espacios de reflexión, abrir lugares en la propia institución donde todos los miembros, ¿sí? Todos, alumnos, docentes, todos participen y poder ser conscientes de lo que significa, más allá de lo que en teoría uno entiende por evaluación, por cultura, porque cuando uno le encuentra el sentido, entonces puede tener una mirada más reflexiva y le encuentra sentido a las propias tareas que realiza. Así que me parece que el primer paso, creo, sería abrir ese espacio como para, a través de talleres o de encuentros, empezar a generar conciencia, contar de qué se trata, cuáles son sus implicancias, cuáles son las ventajas de realizar un proceso de una manera o de otra, de involucrarse. Creo que ese sería el punto de partida. Bien. Bueno, yo doy paso a mis colegas. Para mí está muy bien, ¿no? Fabiana, no sé, sí, cómo no. Bueno, primero felicitarte, Claudia, porque hiciste un recorrido sumamente exhaustivo por la bibliografía, por diferente tipo de autores. En el escrito yo te señalé justamente la posibilidad de por ahí atravesar a algunos que no fueran locales, más que nada porque hay una apertura del marco teórico que da por ahí otra mirada de lo que es el sentido de la evaluación institucional, pero aún así el recorrido tuyo fue muy exhaustivo y muy profundo, y en ese sentido te felicito porque has logrado armar un trabajo muy armónico, muy claro, y realmente es un excelente trabajo, ¿sí? Las preguntas que a mí me quedan, que por ahí tienen más que ver con profundizar en algún aspecto, es, por un lado, si tuvieras que hacer, te la pregunto de una manera no teórica, sino casi como decía Liliana, como una profesional de la evaluación, ¿no? Entonces, si vos tuvieras que hacer una recomendación, voy a dividir la pregunta en dos. Si le tuvieras que recomendar a la agencia, ¿cómo evitar la rutinización o la burocratización a la hora de encarar los procesos de evaluación institucional, ¿no? ¿Qué podrías recomendar, teniendo en cuenta todo lo que has analizado, ¿no? Y la contracara de esto es, si pudieras recomendarle, algo dijiste ya en la respuesta que le diste a Liliana, ¿no? Si pudieras recomendarle a una institución que está a punto de encarar su proceso de evaluación institucional por primera vez, estos aspectos que vos señalás como clave, transformar la evaluación en cultura, y en cultura de evaluación y de calidad al interior de la institución, y a la vez evitar la burocratización, ¿qué le recomendarías a esa institución, ¿no? Hagamos de cuenta que te contratan. Y entonces, ¿qué recomendás? Entonces, por un lado, una recomendación para la agencia, para evitar esto, porque uno podría pensar, bueno, pero la agencia tiene la intención
de rutinizar los procesos? No lo sabemos. Pero uno podría decir, ¿esto podría ser evitado de alguna manera? ¿Cómo? Y por otro lado, ¿qué le recomendarías a una institución, ¿no? Si uno dice, bueno, evitemos procesos de rutinización y convirtamos en cultura institucional a la evaluación. ¿Qué recomendaciones harías a unos y otros? Bien, en el caso de la agencia, recomendaría tener una mirada externa, porque claro, ellos pueden tener la intención y no por ahí no ver cuáles son. La mirada externa como para sondear, analizar cuáles son esos motivos por los cuales se ve o se siente rutinario y se persiguen así esos procesos. O sea, indagar en eso, explorar cuáles son las causas y dónde están los problemas para hacer foco en esos procesos. O sea, distinguir y analizar bien cuáles son los motivos por los cuales se da esa situación para poder trabajar directamente sobre esos motivos. Y respecto de la institución, bueno, ver a través de, primero, ver con las autoridades por qué no se encaró nunca, si es que no se encaró, ¿no? Entendí como que por ahí no se había encarado nunca. Pero bueno, en ese caso, ¿por qué no? ¿Por qué pensarlo ahora? Y entonces convocar a graduados, a docentes, a alumnos, a todo el personal y hacer publicidad, digamos, ¿no? Publicidad bien entendida, ¿no? Carteles en la facultad, usar los medios de comunicación que dispone la facultad para explicar si se quiere, digamos, uno cuando ya está decidido a abordar el proceso, por qué se quiere hacer, qué es lo que se busca, porque puede generar resquemores o temores de algún tipo de control, o que se pierda la autonomía, como pasó al principio. Entonces, explicar bien qué es lo que se busca y pedir a su vez también la participación con opiniones de los demás, para poder entender si hay alguna resistencia, por dónde viene, porque no se trata de imponer un proceso, si lo que queremos es la participación de todos, y que todos desde su punto de vista y desde la experiencia de las propias funciones y actividades que tienen en la universidad puedan aportar al proceso. Lo que queremos es acercarlos y no alejarlos, incluirlos. Entonces que traigan, tener espacios donde traigan sus inquietudes, sus preguntas, sus temores, si tienen alguna objeción, y trabajar sobre eso. Me parece que primero aclarar, después contar cuál es el rumbo, qué es lo que se persigue, cómo va a ser el proceso, y tratar de entusiasmar, para que, digamos, yo creo que cuando uno hace la tarea sabiendo para qué la hace y no para cumplir algo, genera en el otro entusiasmo, y de esa manera lograr involucrarlos. Haría esa estrategia. Aníbal. A ver, bueno, al final lo que uno tiene son todas las preguntas que tenía ya respondidas por las preguntas que hicieron los otros, ¿no? Primero, felicitaciones, me gustó mucho tu manera de encararlo. Me parece que todos los puntos importantes los fuiste diciendo, ahora lo resaltaron, pero yo iba a hacer la pregunta, me encanta molestar a la patronal a mí y decir por qué la CONEAU no es la que el solo hecho de que uno se llame evaluación y la otra se llama acreditación, ya en el mundo de los profesores y los alumnos sabemos cómo nos sentimos, ¿no? ¿Vas a acreditar tal cosa o vas a ser evaluado? Había que por ahí cambiarle el nombre, pero también me parece que hay... Hago un par de comentarios y una pregunta final. La CONEAU como motivadora o como exigidora, ¿no? Que uno lo ha vivido, si uno ha sido evaluado, a mí, yo me niego a ir a una evaluación y decirle a alguien si está mal o está bien, prefiero charlar y decirle qué tal si haces esto, me divierto mucho más haciendo eso que siendo un profesor tomador de examen. Pero la pregunta es, ¿falta conciencia de la universidad para esta mirada de evaluación institucional o simplemente esta es una falta más dentro de una falta de planeamiento estratégico de la universidad? O sea, estamos viendo un mal funcionamiento de un órgano o en un aspecto,
O esto en realidad, si yo digo, che, ¿cómo planifico la creación de carreras? ¿Cómo planifico las carreras docentes? ¿Viste? Lo digo casi como director de carrera. Che, yo estoy preocupado en que se va a jubilar tal profesor y veo quién puede quedar en su lugar, veo cuál puede ser la mejor materia que venga, el grupo de investigación. O sea, el problema ¿vos lo ves como un problema aislado o lo ves como algo que normalmente se ve en las instituciones en cuanto a que a este tipo de actividades con cierto nivel de trascendencia y mirada de mediano a largo plazo se le da poca bolilla? Creo que hay intereses detrás que uno no conoce y que, digamos, es interesante indagar. No sé específicamente en nuestro caso qué es lo que mueve a no hacerlo. Sé que hace unos años hubo un taller donde se habló de la evaluación institucional, pero creo que la decisión de encarar un proceso así moviliza y toca intereses también que es necesario consensuar. Antes cuando hablaba de los cambios y decía de lograr dentro de la institución hacer esa, digamos, no convencer, pero tratar de que todos participen del cambio y hay que lograr consensos, también hay que hacer consensos de poder. Me parece que hay otras cosas detrás que también influyen para tener en cuenta, que es un importante campo para investigar y ver por qué una institución no la hizo todavía. Creo que indagaría por ese lado. Sí, a mí me tocó como experiencia las universidades privadas con un gobierno más corporativo de organigrama vertical, discuten menos cosas que las universidades públicas con gobiernos tripartitos, con líneas ideológicas. Entonces, uno ve, me tocó como evaluador ir a algún otro país y todo, y ver que la universidad tal tenía un rector que era el dueño, entre comillas lo digo, ¿no? Niveles de autoridad que en nuestras universidades públicas, aunque más no sea porque todos queremos formar parte de las decisiones, por ahí no estamos tan de acuerdo. Igual yo creo, te tiré mi opinión en la pregunta, igual yo creo que falta una visión de mediano a largo plazo general en cuanto a lo estratégico, y esto forma parte, no es una debilidad puntual, sino que es parte de una debilidad. Excelente. Gracias. Bueno, les cuento que tenemos cerca de 48 visitantes en YouTube. Muchos compañeros tuyos, Claudia, que te mandan cariños y felicitaciones. Colegas que están de las dos cohortes que han cursado y que están cursando, y unos cuantos nombres desconocidos que no sabemos si son colegas tuyos de la facultad o nuevos inscriptos que se han arrimado a mirar qué estamos haciendo. Bienvenidos entonces. Sí, bienvenidos a todos. Bueno, Claudia, todos te están felicitando. Los entonces, los dejamos, nos retiramos Claudia, yo y, bueno, las dos Claudias, Claudia Josio, Claudia Finkelstein y yo nos retiramos, se quedan con Carla por cualquier dificultad técnica. Cerramos por ahora entonces ya la transmisión por YouTube.